los que le aman. Ayer les hablé de aquellos que tristemente aborrecen, no verbalmente, porque les queda difícil, aunque algunos lo dicen a Dios, pero sí con sus actos. Aborrecen a Dios, su palabra, se les va a hablar de ella, se molestan, no quieren saber nada de Dios ni de sus caminos. Esas personas y esas familias, qué triste, se exponen a que la maldición venga. Y ustedes conocen familias que se va generación tras generación en un deterioro. Niñas que apenas crecen a la maldad, a los hijos ilegítimos, a la fornicación, hijos que apenas crecen, padres prematuros, drogadictos, viciosos. Y les cité inclusive esa historia de esas dos familias que estudiaron en Nueva York y que descubrieron que los valores en una los bendijo y los antivalores en otra los atrofió y les hizo daño. Hablemos entonces de este y vamos a empezar en Génesis 12:1. Allí tenemos una promesa divina que vamos a iniciar con ella en esta tarde. Génesis 12:1, mientras usted busca alabar al Señor, si puede allí en familia, también se puede. No es un culto propiamente, pero es una reunión espiritual que tiene como objeto difundir las verdades del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, recuerden que aquí todavía no se llamaba Abraham, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mira esta promesa para Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Oiga, qué promesa, que todos los que acogemos al Dios de Abraham heredamos la bendición que Dios le dio a este patriarca. Y así ha sido, ustedes saben cuánto Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado. He estado sorprendido gratamente de estas bendiciones. Mire que ya llevamos 5 semanas con esta, de una quietud laboral, de unas circunstancias bastante adversas, y Dios nos ha seguido bendiciendo, no ha parado. A la puerta que está a mi costado, al fondo, que da a la calle, con frecuencia tocan hermanos mandando algo, llaman al teléfono: pastor, hace apenas una hora un hermano dijo: pastor, siento una bendición y voy a ir a llevar a la iglesia. Allá hay hermanos que están en ayuno, unos jóvenes cuidando allá el templo, manteniéndole, haciendo el aseo, limpieza, y allá dejan los mercados, ayer unos, hoy otros, para distribuir a los hermanos más necesitados. Todo esto son bendiciones del Señor. No necesitan nuestros hermanos estar en una calle haciendo una protesta, reclamando de pronto una ayuda del Estado que tienen la obligación de darla, porque para eso pagamos impuestos. Aquí en Colombia se han presentado ya saqueos, amotinamientos por el hambre, la crisis. Dios ha guardado y guardará y proveerá para nuestras familias. Así que ahí tenemos que Dios promete bendecir las familias, tanto cada uno en particular como la familia en su conjunto. Hablemos entonces de esto. Adorado sea el Señor, y arrancaré mencionando unas familias de las bendecidas que la Biblia habla, le da una importancia. Incluso en la ley de Moisés se crearon ciertos clanes familiares con determinadas funciones ministeriales. Si usted toma, por ejemplo, el libro de las Crónicas, que cuenta y lleva a cabo el registro de todo este pueblo cuando regresó de la cautividad y se recompuso el culto y todo esto, uno encuentra, por ejemplo, la familia de los de Coré. Veamos esta familia. Primero de Crónicas 9, vayan conmigo hasta allá y buscamos primer libro de las Crónicas, capítulo 9, donde se está ordenando los ministerios. Todas estas personas que regresaron de Babilonia empiezan a ser reubicados cada uno en su oficio sacerdotal, y habían familias. Unos se especializaban en la música, otros en la portería, en el servicio de las cámaras internas del templo, y eran por familias, de manera que un padre le enseñaba a su hijo ese, y así se pasaban generaciones, todos dedicados al mismo oficio ministerial, por familias. Veámoslo. Capítulo 9, versículo 19, y dice la escritura de la manera que sigue: para nuestra edificación, Salum, hijo de Coré, hijo de Abisab, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Miren hasta dónde se remonta esta historia, hasta el campamento que estaba en el desierto, que era una tienda móvil. Allá se habían organizado por familias. Si usted toma la escritura, encuentra que Moisés organizó por familias, luego por tribus, y de esa forma se iba seleccionando el pueblo y organizándolo. Porque es que la organización empieza por la familia, es por la casa.
Hace unos 50 años yo estaba en la escuela primaria. La hice a etapas, no fue por año tras seguido, como algunos muchachos tienen esa bendición. La hice por ciclos y terminé a los 16 años de hacer mi escuela básica elemental. Pero recuerdo que un profesor nos dijo una vez, yo no necesito ir a vuestras casas para saber qué tipo de familias tienen ustedes. Basta con ver la indisciplina de algunos para yo deducir de qué papás vienen. Así como también hay alumnos aplicados, así se nos llamaba, y con mucha modestia fui uno de ellos. Así como hay alumnos aplicados que muestran que en la casa de ellos hay disciplina, también hay otros que muestran que allá hay un caos y un desorden. La forma de vestir de ustedes, llámenle la atención, que vistan la camisa, que se organicen el cabello. Todo eso nos decía ese profesor cuando enseñaban urbanidad y enseñaban valores y principios. Y aquí tenemos esta familia de Coré que vienen desde antaño, y así como los padres, los hijos, y estos tenían el cargo, el ministerio de guardar las puertas. Óigame, hermanos Ujieres, Dios bendiga a los que ya se están conectando, que ayudan en este oficio. Qué bueno, vi una hermana que llevó su niñita y ella les compró también el uniforme, se lo mandó a hacer muy parecido al de ellas, que usan como porteros. Se veía tan elegante la niña, y qué bueno cuando ellos van entendiendo que el papá o la mamá o los dos ejercen algún tipo de ministerio en la iglesia. Eso es bonito, porque esos niños van aprendiendo, les gusta. Cuando tocan ese tema en la iglesia, la familia se va contagiando, para usar un término médico, de esa bendición, y eso vale la pena practicarlo. Así que tenemos a los coreitas muy bendecidos. En el versículo 33 de este mismo capítulo hay otro grupo que también empezaron por familia, se lo voy a leer. También había cantores, óiganme quiénes, primero de Crónicas 9:33. Busquen en su Biblia, dice, también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Había cantores por su familia, personas que practicaban el canto, se lo enseñaban a los hijos, lo transmitían a los nietos, y de esta forma se iban acostumbrando su sistema fonético, su predisposición auditiva para captar notas, tonos. Habla, por ejemplo, de unos que tenían las arpas afinadas en la octava nota. Oiga, qué lindo todo eso. Cuando uno lee estas historias se encuentra que estas personas eran, dice aquí en la pantalla ya está, había cantores, jefes de familias de los levitas. Los levitas no solamente ministraban en la parte del culto como tal, en la administración de la palabra, la lectura de los rollos que hubiera, ellos también había cantores. Y se especializaban en eso, y repito aquí, lo transmitían de familia en familia. Hay muchas familias que me están viendo que han transmitido a sus hijos los valores laborales. Por ejemplo, tienen un taller, los hijos aprenden el oficio de ese taller. Tienen un comercio, los hijos se van especializando en ese comercio. Eso es bonito, porque eso fomenta las buenas costumbres. Y cuando estamos en la iglesia, escuchen padres y madres, es tan bueno heredarle a los hijos ese don de servir. Esa actitud, si usted puede de pronto motivarlos en un ministerio, cualquiera de ellos, qué bendición, porque eso los compromete con Dios y con su obra, y se va desarrollando una casta familiar, y la bendición de Dios está allí. Así que estas familias coreitas, versículos 22 y 23, también se lo voy a leer. Todos estos escogidos para guardas en la puerta eran 212, cuando fueron contados por orden de sus linajes en sus villas. Linaje aquí es familia, es descendencia, los cuales constituyó, en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Miren qué hermoso esto. Era de generación en generación. Esto trae bendición, porque al estar en el templo, oyendo la palabra continua, los cánticos, nuestra mente se va condicionando. Es por eso que a nosotros nos disuena, por ejemplo, un vocabulario obsceno y vulgar, que estemos en un transporte público y tengamos que oír una obscenidad, una palabra indecorosa, nos disuena porque nos acostumbramos a un lenguaje correcto, a un lenguaje respetuoso, a un lenguaje digno, y en muchos casos a un lenguaje temeroso de Dios. Por eso yo una vez en una reunión de padres de familia de escuela, yo respondí gloria a Dios, porque estoy tan habituado al culto, al conglomerado de cristianos, que aquella reunión en un momento dado mi cerebro la captó como si fuera una reunión de iglesia. Y cuando el profesor, quien dirigía la reunión, dijo algo con lo cual yo estuve de acuerdo,
pues yo dije, gloria a Dios, y de pronto caí en cuenta que no estaba en un culto, sino en una reunión secular. Pero es que nos habituamos, nuestro cerebro también se habitúa. La Biblia dice en Hebreos que nosotros nos habituamos en el discernimiento del bien y del mal. Y entonces los valores se van profesando de generación en generación y también los ministerios. Bendito sea el Señor. Miren quién más. Vamos a ver la casa de Salum. Y en Nehemías tenemos el caso de una restauración. Dejemos allá el tabernáculo, luego el templo, todos los oficios y trasladémonos un tiempo después, cuando Nehemías, un hombre de Dios del cual yo hablo con frecuencia, pues le tocó en tarea reconstruir a Jerusalén y miren cómo lo hizo. Según Nehemías 4:13, lean allá conmigo, Nehemías 4:13 está un poquito más adelante de las crónicas, por ahí usted encuentra crónicas, Esdras, Nehemías, y ahí está este libro. En el capítulo 4, versículo 13, dice este texto de la manera que sigue. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, ahí está, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Miren esto. Pues que la familia crea un vínculo no solo genético, sino afectivo. ¿Sabían ustedes que en las zonas de violencia que azotaron tanto a Colombia y todavía hay algunas zonas afectadas por esto, estos grupos anárquicos, estos grupos violentos, reclutaban miembros de la familia, de algunas familias de las fincas y los llevaban consigo, porque al tener una persona allá, en esas filas, los padres tenían que colaborar con esa causa, quieran o no. ¿Por qué? Porque hay un afecto allá. Mire usted que hasta estas personas saben que el vínculo familiar es fuerte. Amén, eso es verdad. Y he leído que también, por ejemplo, en Cuba, algunos que se les daba oportunidad de salir del país, no eran a toda la familia, dejaban a alguien aquí para mantener el vínculo. Saben ustedes que esto es tan fuerte que un alto porcentaje de los migrantes de Venezuela que estamos por estos países acogiendo por las buenas o por como sea, saben que la gran mayoría salen del país a trabajar, a buscar cómo en otra parte fuera de las fronteras para mandarle a su familia, porque es que ese vínculo es fuerte. Eso lo supo Nehemías. Y entonces él no era una actitud violenta, sino poner a cada familia por turnos, para no mezclarlos entre sí. Primero, para proteger la moral de ellos. Segundo, también para motivarlos, porque el familiar con el familiar se conocen, comparten y luego se motivan mutuamente para decir, vamos a levantar este muro, vamos a echar para adelante este proyecto porque es nuestra familia. Por eso Nehemías les dijo, pelead por vuestros hijos, por vuestras mujeres, por vuestras hijas, por vuestros bienes, siempre protegiendo el vínculo familiar. Bendito sea el Señor. Y aquí están pues reconstruyendo, pero también prestando guardia. Está diciéndoles, debido al riesgo que tenemos alrededor, ustedes van a tener espadas y van a estar como familia y se van a proteger. Y van a proteger en del pueblo. Una familia y otra y otra y otra. Se va haciendo una cadena. Alabado sea el Señor, de familias y familias, todos bajo una misma bandera, promoviendo una misma causa, buscando unos mismos objetivos. Hermoso esto. Lástima de aquellas familias que se fragmentan. Yo pertenezco a esas familias que nos enseñaron los oficios del campo. Mis abuelos, mis padres, en el campo lo que ellos sabían nos lo transmitieron. Y era de generación en generación esos oficios del campo. Utilizar una herramienta manual para limpiar los cafetales, para recoger el café, para cortar la caña, para limpiar el cultivo de los frijoles, del maíz, etc. Entonces tenemos aquí a Nehemías en esa tarea. Pero Nehemías 3:12, un poquito más atrás. Miren un detalle que yo me encontré aquí, que quiero que ustedes lo consideren conmigo en breve. 3:12, bendito sea el Señor, dice... La puerta junto a ellos, hablando de la restauración, se fue seccionando por etapas el muro y cada familia se le asignaba esta tarea. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Me llamó la atención y lo destaco, porque no dice hijos, no los tenía varones. Pero a este hombre le asignaron una tarea de un pedazo de muro desde hasta. Y usted toma ese capítulo 3 y encuentra seccionado el muro y asignadas las responsabilidades de acuerdo a cada familia. Y aquí este hombre, que era gobernador además,
él le asignaron una parte y como no tenía hijos, se llevó sus hijas a trabajar. Y no era en una computadora como algunos hacen teletrabajo. No, era trabajo físico, material, levantar muros, acarrear piedras, todo lo que eso implica. Y allí estaban esas hijas, metiéndole el hombro. Se supone que también su esposa levantando el muro con esa familia. Bendito sea el Señor. Hijas que me oyen, ustedes no saben la bendición que eso acarreó para ellos. Levantaron su propia protección para que los enemigos no los atacaran. Las otras familias que le mencioné posteriormente estuvieron montando guardia, todos haciendo la tarea que había que hacer. Conviene preguntar, ¿qué trabajo tienen ustedes materialmente en casa? ¿Qué le está transmitiendo a sus hijos? Hoy la sociedad moderna y todo esto hace que cada hijo opte por la opción, o valga la redundancia, o por la profesión que le guste. Y en las ciudades se da esto, en los campos no tanto y en las aldeas pequeñas menos. Allí se transmite de generación a generación esta bendición. Pastores que me están oyendo esta tarde, algunos de ustedes o de nosotros pues tenemos hijos. Es bueno preguntar cuántos de ellos aman el ministerio, les gusta servir. Bendito el nombre del Señor. Con toda modestia agradezco a mi hijo que me ayude en esto. Si él no estuviera hubiera aprendido este oficio, me sería muy difícil estar conectado con ustedes, porque yo esta parte no la manejo. Gracias al Señor que Él lo puede hacer y lo hace bien. Y así hay cantidad de hijos de pastores en la música, en el ministerio, el pastoral, en el evangelismo. Otros están en este trabajo de las páginas web, de las transmisiones. Dios bendiga a todas esas familias que han tenido esa bendición y que sus hijos aman este trabajo, aman esta causa. La gloria para el Señor y la felicitación para ellos. Vamos a ver otra familia bendecida. Bendito sea el Señor. Está en 2 de Samuel 6:10. Ya que me está apoyando, hijo, con las citas, busquemos 2 libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Aquí no fue un oficio como tal, sino que una familia se unió para brindar la protección al arca del pacto. Dice la Escritura en ese texto, libro 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Sea el Señor glorificado. Ahí está. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Miren esto. Y el versículo 11. Esa arca venía pasando por etapas difíciles. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Fue un tiempo relativamente largo para el tipo de mueble que era este objeto. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Alabanzas al Señor. El arca venía después de esas invasiones que hicieron los filisteos, los ecronitas, los de Asdod. El arca andaba por allá de lado en lado. Dios la defendía, hirió con plagas y pestes a esas naciones impías, hasta que el arca fue traída. Y David no la llevó inmediato a Jerusalén, donde debió haberla llevado, sino que la albergó en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y al entrar esa arca en esa casa, a trasponer las puertas, vino una bendición de Dios sobre toda esa familia. Bendito sea el Señor. Ahí dice que tuvo solamente 3 meses, pero fue 3 meses de bendición, de gloria de Dios allí, porque en esa arca estaban las promesas de Dios. A través de ella Dios hablaba. Es más, era un objeto tan preciado que estaba resguardado, protegido. Y en la gloria del Señor perpendicular estaba a esa arca cuando estaba allá en el tabernáculo. Y David la siguió como trasteando, llevándola para de un lugar a otro. Y resulta que la casa de Obed-Edom fue albergue temporal. Y yo les pregunto, ¿qué albergan sus casas? Por ejemplo, cuando hay un cumpleaños, ¿qué tipo de cosas se están dando ahora en las casas? ¿Cuánto licor meten allí? Dentro de los víveres, lo que es normal que consumamos, los granos, las proteínas, todo eso hay que adquirirlo. ¿Y cuántos llevan cajas y cajas de licor allí y meten aquello? ¿Cuántos usan un equipo como este que usted me está viendo? No es para oír una predicación, una enseñanza, para escuchar música cristiana, sino para otras cosas pecaminosas. Y se va dando una maldición en esas casas. En medio de borracheras y orgías se han producido incestos, violaciones bajo los techos de aquellos hombres y mujeres que sin ningún pudor, ningún recato, no entienden la importancia que es traer la bendición de Dios a nuestra casa y no la maldición. El hecho de entrar esa arca a la casa de Obed-Edom trajo una bendición gloriosa y grande sobre ellos. ¿Saben una cosa?
Fue en una casa donde vino una maldición tan terrible en los tiempos de Herodes, en los tiempos de Juan el Bautista. Este hombre le advertía a Herodes que no tuviera la mujer de su hermano. Y una vez hubo un cumpleaños y se hizo, supongo, en la casa real, las casas esas que tienen los gobiernos, al lado del palacio de gobierno siempre está la casa del rey. En estos casos lo llaman el palacio de tal, y allí están todas las comodidades para que los gobiernos no tengan mucha distancia, que si hay que trabajar tarde de la noche no tengan que trasladarse por seguridad, por lo que sea, siempre hacen el palacio al lado de la casa al lado del palacio. Pues allí había una fiesta terrible, un cumpleaños, había una cantidad de borrachos, en mesa, orgía terrible, trajeron la niña de Herodías a que danzara para entretener, para todo eso. En medio de esa borrachera, este hombre le promete a esa niña la mitad del reino, hasta eso. La niña, sin ninguna instrucción previa, va donde la mamá y le pide que por favor le ayude, le asesore. La mamá pérfida y malvada le pide que traigan la cabeza de Juan el Bautista, y en esa cumpleaños maligno fue cuando mataron a Juan el Bautista esa tarde, esa noche. Hay casas que se prestan para la maldad. Hay casas que se prestan para la brujería. En vez de tener un lugar de adoración y de culto al Señor, arman una tarima, arman un antro de iniquidad, de brujería, de hechicería. Invocan demonios en esa casa. Padre que me oye, de familia, madre que me escucha, analice qué tipo de actividades se hacen en su casa. ¿Qué lugar ocupa la palabra del Señor en ese hogar? Que esto es tipo del arca del pacto. La Biblia es la palabra del Señor, y cuando la usamos correctamente y se pone en práctica, viene la bendición de Dios a esa casa, se lo digo en el nombre del Señor. Qué importante esto, hermanos míos. Así que la casa de Obed-edom, bendecida. ¿Qué fue lo que hizo? Protegió el arca del pacto. Me imagino el cuidado que tuvieron con ese mueble, la precaución, esa delicadeza con que manejaban ese objeto sagrado. Pregunto, ¿dónde permanecen las Biblias en sus casas, hermanos que me oyen? Cuando usted no está en el culto, cuando llegan de la iglesia, ¿dónde ponen la Biblia? ¿Qué lugar ocupa este santo libro en su casa? ¿Está por ahí tirada de cualquier manera? ¿La usan los niños para tirarla al piso, para arrancarle las hojas, para hacerle daño? ¿Cuida usted la palabra del Señor como símbolo de la presencia divina en su hogar? Bendito sea el Señor, piénselo. Y de pronto en esta cuarentena aprenda a valorar ese santo libro y a tenerlo en estima, porque es la palabra del Dios del cielo. Alabado sea el Señor. Bueno, mis hermanos, el tiempo avanza y yo quiero que pasemos al Nuevo Testamento, porque allí también hay hogares. Así como ayer les hablé, finalizando, de Ananías y Zafira, que no dice la Biblia que tengan hijos, que tuvieran, pero los dos murieron de una forma momentánea, trágica, dolorosa. Fueron el escarnio y el escarmiento para toda esa congregación, y quedó plasmado en la historia bíblica como una pareja, dos esposos que se confabularon para mentir y fueron juzgados por Dios de esa manera. Mire usted. Entonces hoy vamos a la casa de María, de Marta y de Lázaro. Este hogar que tenía su residencia en Betania, una pequeña aldea que estaba cerca de Jerusalén. Allí Jesús llegaba con frecuencia. Le brindaron albergue. Veamos un poquito el calor humano que a Jesús se le daba en esa casa. Allí está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 y 2. Alabanzas al nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 y 2. Ya viene en pantalla, pero aquí está. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Esta aclaración es para diferenciar que no era un hogar común y corriente, era una casa de bendición. El versículo siguiente, el 2 por favor, dice de esta manera: y le hicieron. Aquí ya no fue Lázaro, ese le hicieron habla de que la familia en conjunto unió voluntades y esfuerzos para esto, y le hicieron allí una cena. Y aquí da unos detalles. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y María estaba también pendiente a los pies del maestro. De manera que una familia pequeña, pero una familia nuclear, como llaman hoy. No tenía allí el papá y la mamá, se supone que ya estaban huérfanos ellos para entonces, pero aquí está este hombre y esta mujer, estas hermanas, haciéndole una cena al maestro.
Piensen los preparativos para ella. Piensen las motivaciones que tuvieron para ello. Piensen la gratitud que había en esa casa porque este hombre 4 días después de muerto había sido resucitado. Piense en toda la influencia positiva que en esa comarca, en Jerusalén, en Judea, se había levantado a favor de esa familia, y veían a Lázaro y decían, este fue el que resucitó. Todo eso se daba en esa casa, bendito sea el Señor. Había un ambiente de armonía, un ambiente tan lindo, de servicio. Eso de una cena habla de querer tener al maestro allí, de invitarlo para que pase un tiempo. Uno no invita a una comida a la casa a cualquiera que no sea de sus afectos. Uno invita a la casa y más a comer a una persona o a personas que sean cercanas a nosotros. Y esto habla de esa cercanía que había esta familia con Jesús. Por eso fue que él le dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro, porque es que fue en una casa donde se dieron estos episodios. Retrocedamos un poquito a Juan 11, 1 y verá, aquí atrásito está el capítulo 11, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Estos datos muestran del afecto, la cercanía. No era solamente comida en una mesa, era servicio. Esa mujer que se sentó a oír la palabra habla de una espiritualidad en ella. Este Lázaro que se sentó a la mesa habla de comunión, de compañerismo, de unidad. Bendito sea el Señor por estas familias. ¿Cuántas familias conocí en el campo que generaciones después, incluso hace 4 meses estaba otra vez en la tierra, que me vio nacer espiritualmente, y encontrarme con los nietos de aquellos que hace más de 40 años compartí la fe con ellos, verlos en la iglesia, yo bendigo al Señor por ellos, campesinos, pero todos alrededor de la Biblia, con un mechón de queroseno, con una vela, se leía la Biblia, los que podíamos usar una linterna lo hacíamos con ella, y todos en familia. Cómo se aprendían textos bíblicos y cómo eso trascendió de generación en generación. Esta familia, pues, de Lázaro, de María y Marta, albergaron a Jesús. Pregunto, ¿alberga su casa al Maestro? ¿Usted se imagina la presentación de ellos cuando Jesús estaba allí? La vestimenta que usaban, por supuesto, a la usanza y a la cultura antigua, pero con cuánto más cuidado. ¿No cree usted que para esa cena ellos se vistieron de una forma digna, decorosa? ¿Cree usted que estas mujeres se presentarían delante del Señor en la misma casa de cualquier forma vestidas? Estoy seguro que no. Conviene la pregunta, hermanitas, ¿cómo se viste usted en su casa? Para oír estas conferencias, para llevar a cabo el culto familiar, para unirse como anoche una cantidad de hermanos unidos en el culto de oración glorioso, Dios los bendiga. Todo esto. ¿Atiende usted a Jesús con la dignidad, la altura, la santidad que Él merece estar en su casa? ¿Hace presencia a Él con su influencia benéfica y positiva e impregna el ambiente de bendición? Alabanzas al nombre del Señor, porque aquí esto es muy lindo, muy hermoso esto. Pues bien, aquí está este pasaje que nos habla de ello. Oigan bien esto que estoy compartiendo con ustedes, que son familias de bendición y bendecida. Y lo estoy trayendo a consideración siglos después, milenios después, porque todavía ese modelo se puede replicar en nuestra casa. Todavía podemos traer a Jesús, invitarlo en presencia espiritual, su palabra. Todavía podemos actuar con reverencia, con respeto. Todavía podemos compartir algo con algún hambriento y necesitado. Todo esto es parte de la filosofía, de la práctica de los hogares que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dejemos allá a María y a Marta para hablarles del hogar de Felipe, uno de los apóstoles de Jesús. Este Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y cuando él entra en escena y es llamado por el maestro, tal vez estaba recién casado, no sé, pero yo encuentro un detalle por allá en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 8 y 9, que me muestran un poquito, me da luz para ver lo que hay detrás de esa casa. Bendito sea el Señor. ¿Cómo era esa casa? ¿Cómo era ese hogar? Vayan allá, Hechos, hijo mío, búscame allí, Hechos 21, 8 y 9. Bendito sea el Señor. Allí nos da un vislumbre. Repito, las actitudes de algunos hijos muestran que hay en las casas. Se los digo en el nombre del Señor. Cuando un hijo, por ejemplo, siendo hijo de pastor, así no sea pastor, ni sea misionero, ni evangelista, pero no profesa óigame bien,
no profesa la fe cristiana, más bien tiene antivalores. Se han dado casos de hijos de pastores que se han involucrado con bandas de delincuentes y hasta han robado las iglesias, los instrumentos que el papá y la mamá y los otros miembros de la familia de la iglesia usaban para su gloria. Se roban las ofrendas, los diezmos. Uno se pregunta qué tipo de ejemplo están transmitiendo estos. Uno tiene derecho a ver esto. ¿Por qué? Hay algunos hijos que no encuentran coherencia entre lo que el papá es y la mamá y lo que predican. Y eso los desanima y los amarga. Miren el caso de Felipe. Dice aquí, Hechos 21:8, a ver si lo tengo. Felipe, que tenía 4 hijas. De pronto búsquemelo allá, hijo, porque no anoté la cita mal. Pero habla de Felipe que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Sí, aquí está. Es Hechos 21:9. Gracias, hijo. Dice, el versículo anterior, por favor, el 8. Sí, ahí está. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando, ¿dónde? En casa de Felipe el evangelista. Escuchen esto. Ese hombre fue un evangelista famoso, usado de Dios, que era uno de los 7, de los diáconos. Corrijo, dije antes, y lo confundí con el discípulo del maestro. No es, este es otro, un diácono de la iglesia primitiva, tiene el mismo nombre. Y dice que entraron a su casa. El apóstol Pablo y algunos otros compañeros de misión llegaron allí porque era un hogar bonito, era un hogar de bendición. ¿Y qué pasó? Dice que tenía 4 hijas doncellas. Bendito el Señor. Tenía 4 hijas doncellas, y no doncellas es puras, unas hijas santas, temerosas de Dios, apartadas de todo mal, de todo pecado, de toda influencia pecaminosa, y además eran profetisas. Oiga esto, miren ese detalle. Esto refleja cuando alguien invita, por ejemplo, el pastor a la casa. Mire, hay hermanos que me están viendo ya y oyendo, y saben que algunos de ustedes, por la conducta de sus hijos, no invitarían a un pastor a su casa. Hay hermanos que nunca invitan ni les gustaría que el pastor fuera, por temor a que vea la conducta indecente, a veces de pronto hasta pecaminosa de sus hijos. Es más, los hijos le dicen, cuidadito con ir a traer el pastor por acá. Y hay esposos que, por aquí no quiero ver ese hombre. O esposas impías que también dicen, no señor, allá usted con su iglesia, pero aquí en mi casa no me traiga esa gente. Usted no sabe que una oración en esa casa puede traer mucha bendición, romper muchas maldiciones. Pero ¿qué es lo que se vive allí? ¿Por qué ese antagonismo? Porque hay pecado allí, hay maledicencia, hay celos, hay carnalidad, hay concupiscencia, hay deterioro, hay de todo. Aquí tenemos un hombre que tenía 4 hijas, mire que no era una sola. Pudo haber sido una profeta, qué bendición. O 2, aleluya, que trascienda, que diga, esta familia, hay 2 profetas, no, las 4 hijas, dice tenía 4 hijas, o sea, la totalidad de sus hijas, no hablaba de varón, él era evangelista, de esos usados de Dios, que ahora hay muchos evangelistas que posan de fuerte y gritan en los altares y hasta resucitan muertos, dicen, pero a ver el tipo de hogares que tienen. Una vez me invitaron en cierta ciudad y había un almuerzo en un restaurante especial de unos pastores que estaban allí unidos, no recuerdo qué programa social había, y fui invitado, yo fui a almorzar a ese restaurante, y yo voy saludando las familias que se habían sumado allí, y habían varios allí de pastores, de varios concilios, y entre ellos había un jovencito, emo, ustedes tal vez han oído de esas subculturas, que rockeros, que metaleros, que tribus urbanas. Era emo, tenía media cabeza destapada, bien afeitada y el resto del cabello largo, así cubriéndole un ojo. Y yo lo saludé, joven, ¿cómo está? Y yo no sabía que era hijo del pastor ahí. De pronto él me dijo, hermano, es mi hijo. Es que está regular con Dios. Me dio tristeza por ese pastor. Y no era un jovencito adolescente. Sabía que era un muchacho de unos 20 años ya mayor de edad. Me miró, por supuesto, con molestia, con cierta antipatía, y me dio tristeza. ¿Qué tipo de ministerio este papá para no poder influir en su hijo? Analice, papá que me escucha, pastor que me oye, porque Felipe tenía 4 hijas doncellas puras, santas. Era el albergue también de pastores, de misioneros, pero esas muchachas tenían un ministerio y eran profetas las 4.
¿Cómo no voy yo a traer un hogar de estos a consideración y decir que no era un hogar común y corriente? Era un hogar donde se profesaba la santidad, donde había respeto, dignidad, donde había valores espirituales y luego también ministerios. ¡Qué bendición! Bendito sea el Señor. Analicemos eso. Es para pensar, estas reflexiones es para eso, para que analicemos nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia. Quiero decirles en la parte final de mi transmisión hoy que no pocas iglesias se empezaron en casas. Mire la importancia de la familia. Cuando una familia en su conjunto abre la puerta de su casa y entramos allí, Dios empieza a bendecir esa familia, viene luego el vecino, el otro, y se va formando iglesias. Casi todas las iglesias en esta obra y las que yo me ayudado a fundar en este recorrido ministerial han empezado en casas, que un campo blanco allí, que un anexo allá, y empiezan a juntarse, y muchas casas se han constituido en iglesias para la gloria del Señor. De hecho, la iglesia primitiva nació en una casa. Tal vez a ustedes les suene como no se alquiló un estadio, que ya los habían, escenarios grandes donde se congregaban. Recuerden que la iglesia cristiana nació en la época del Imperio Romano, que fue un imperio avanzado. Ellos tenían teatros, tenían escenarios, areópagos. Allí estaban los oradores romanos, los filósofos griegos. Toda esa gente necesitaban escenarios grandes y no empezó la iglesia allí. Veamos esta cita que está en Hechos 2, 1 y 2. Hechos 2, 1 y 2 nos muestra dónde empezó la iglesia. Miren estas circunstancias y detallitos que me puse a buscar y encontré. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde estaban unánimes juntos? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué? No dice toda la iglesia ni todo el estadio, todo el escenario, toda la casa donde estaban sentados. Estaban en un ayuno. ¿Dónde? En una casa. Tenía patio grande, por supuesto, algún solar, una sala considerable, y allí estaban orando al Dios del cielo. En esa casa llevaban ayuno. Estos días se han hecho ayunos en casa, Dios los bendiga por eso. Así que aquí está una iglesia, la iglesia original, la primera iglesia que se estableció sobre la tierra, nació en un hogar. Bendito sea el Señor, y ese hogar que abrió esas puertas y tuve el privilegio, alabado sea el Señor. Hace menos de 2 meses tuve la bendición en estas últimas salidas que pudimos hacer. Estuve con el pastor Soto, nuestro presidente, allá en Cuba. Y me llevaron por la callecita donde en el año 64, hace 56 años, el hermano Ortiz ya predicaba allí. Y ya estaba dándole como forma allí. Es una casita vieja, ya está en bastante deterioro, obviamente. Y el vecino dijo, en esa casa hace más de 30 años que no hubo iglesia. Pero le tomamos foto a esa casita. Y allí se inició una obra, en cierta manera sin llamarse Movimiento Misionero Mundial todavía. Allí se fue dando como el origen, se le fue dando forma ministerial a un trabajo que hoy estamos en 74 países ya para la gloria del Señor. Miren cuán bendecida es una casa y cuánta influencia puede ser la suya. Así como una casa puede ser un nido de ladrones, de maldad, de perversión, también puede ser una familia de bendición como esta que estoy mencionando. Veamos otras iglesias. Por ejemplo, Hechos 16, 14 y 15 nos habla, óigame bien, de la iglesia de Filipos. ¿Dónde empezó esa iglesia? Que es una de las iglesias a las cuales casi no hay amonestación. Para otras hubo hasta severidad en el escrito y en la predicación. La iglesia de Filipos se distinguió por una iglesia muy sometida, muy santa, muy ceñida a la palabra y al consejo de los apóstoles y de los líderes. Y en Hechos 16 nos habla del origen de esta iglesia, versículos 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, miren, vendedora de púrpura, que era un producto, una lana que se vendía y que se confeccionaban vestidos costosos de ella, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ella había nacido allá, pero estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Continuamos. Gloria al Señor. Entonces, el versículo 15, por favor. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ella ahora vivía en esa ciudad de Filipos. Había nacido en Tiatira, pero ahora tenía su negocio, su comercio, vendiendo púrpura para hacer tapetes y hacer obras costosas. Allí esta mujer invitó, porque los discípulos inicialmente no tenían un contacto en esa casa.
Así que ellos estaban, iban por allá a la sinagoga y en el día salían a la playa a rezar. En ausencia de un templo y de un lugar adecuado, se pusieron a hablarle a las mujeres que estaban allí lavando, supongo yo, haciendo el trabajo de lavar la ropa, y les hablaron y esta mujer oyó la palabra, abrió su corazón, se convirtió en esa orilla de ese río, pero luego les dijo, si ustedes consideran que mi casa es digna de que ustedes entren, miren el concepto de ella, de esos varones, venid a posar, y nos obligó, quiere decir que les insistió para que posaran allí, y allí se dio inicio a una hermosa iglesia. De allí salían a predicar, venían a orar, salían, ganaban las almas. Fue precisamente en esa población donde se levantó aquella circunstancia por la muchacha aquella que había sido poseída de demonios y daba ganancia a sus amos adivinando. Y resulta que eso produjo un escándalo en toda la ciudad que llevó a Pablo y a Silas a la cárcel. Y fue en la cárcel donde Dios hizo el milagro aquel que ustedes han leído y yo también, de soltarlos de allí, y entonces el carcelero se convierte también con toda su casa. O sea, ya van dos familias en esa parte de Europa, porque eso ya pertenece a la parte de Europa. Hasta ahí la iglesia primitiva había extendido su influencia por Asia, por parte de esa cuenca del Mediterráneo, el norte de África, toda esa parte de Asia Menor, pero ahora ya entran y pisan terreno en Europa. Bendito sea el Señor. Oiga, qué bonito esto. Por ahí cerca de Turquía quedaría esto ya hoy, y allí se empieza una hermosa iglesia. Algunos me están oyendo y saben de cuánta bendición fue su casa, y usted te recuerda con cuánta gratitud en mi casa se empezó una iglesia. Porque hay otros que dicen, yo tuve que vender esa casa, porque en esa casa se oían demonios. ¿Y a cuántas casas hemos ido a orar? Hermano, es que allí quién sabe qué practicaron, quién sabe qué cosas habían enterradas por allí. Otros dicen que en esa casa mataron a uno en una borrachera. No, en las casas nuestras no hay muertos, hay paz para la gloria del Dios del cielo. Si usted vive en una casa donde vienen demonios y tal cosa, posiblemente allí hubo brujería, hechicería. Reprenda los demonios, procure buscar donde haya basura de esa, sáquela y destrúyala.